Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fizz Guzmán, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Jorge Anillo, a El Carpincho y a Renato González. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 101, 110. 101 Mientras Luffy y Aramaki se dirigían al bosque para luchar, el resto de la tripulación se preparaba para abandonar la isla. Estaban preparando el Going Merry, que además no tenía bandera pirata, así que era menos probable que los marines los atacaran mientras huían. Jin fue el más dañado de todos, con quemaduras graves en la piel. Achan fue el siguiente. Pero gracias a su condición de Gyojin y a su rápida recuperación, la herida de espada en su pecho no fue tan grave. Momo, el rey del mar, solo quedó inconsciente y con el cráneo fracturado, pero Sparky logró despertarlo. Así que el rey del mar debería poder hacer el Going Merry ahora mismo. ¿Cómo que quieres que arranquemos el barco? Preguntó Koby al mono de 6 brazos. No podemos irnos sin el capitán. Yosaku y Honmi, que estaba al lado de Koby, asintieron. El mono de 6 brazos pronunció unas palabras apenas comprensibles, pero Zoro logró traducirlas. No nos vamos, Luffy, es su orden, de hecho, el mono dice que se unirá a él en la lucha, mientras nosotros huimos. Luffy tampoco quiere pelear con ese hombre, así que solo los está deteniendo. Si nos quedamos aquí, solo lo estaríamos hundiendo. No pueden hablar en serio. Gritó Nami. Está luchando solo, y no es un cazador importante de la gran línea. Luffy está en peligro, no podemos dejarlo. Zoro miró al navegante. Orden del capitán y no podemos hacer nada al respecto. Dijo con el puño cerrado. En pocas palabras y solo seremos una carga para él dijo Sanji, golpeando el muro cercano con el puño, frustrado. Siempre era así, no era lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia. Nami y solo queremos ir allí y ayudarlo. Pero la verdad es que no somos lo suficientemente fuertes. Odiaba ser inútil. Pero lo único que podían hacer era confiar en su capitán. Kuina no dijo nada, solo observaba el desarrollo de la pelea. Podían oír el choque de las espadas. Primero Niauk, ahora él, el mundo estaba lleno de gente con una fuerza monstruosa. Tenía que fortalecerse si quería alcanzar ese nivel. Sparky ya se había ido después de explicar las cosas, y nadie lo detuvo, él era el único que podía ayudar a Luffy. Quizás no tengamos que abandonar la isla. Fue Anchor quien habló. Todas las cabezas lo miraron. Miren, dijo, señalando cierta dirección en el cielo. Un hombre del barco marino saltó y su cuerpo se transformó en una especie de humo. Este hombre no era otro que el capitán Smoker, el capitán de la marina de Logetown. El marine desembarcó en la orilla, miró a su alrededor y no encontró casi ningún civil. Smoker miró a su alrededor y vio todos los sombreros de paja, antes de que sus ojos se quedaran en Kuina y Anchor por un tiempo, pero luego una gran explosión de llamas verdes atrajo su atención al lugar donde se estaba llevando a cabo la batalla entre Luffy y Aramaki. ¿Te importaría explicarme qué carajo está pasando? Smoker llegó a la isla porque escuchó la señal de socorro de la isla Sakura. Alguien intentó contactar a los marines, probablemente al difunto alcalde, quien también murió durante el ataque. Y después de eso, Smoker llegó con uno de sus barcos.
La isla Sakura estaba bastante lejos de Ciudad Loge, pero no había nadie cerca que pudiera ayudar a la isla. Así que entró con algunos soldados para investigar el asunto. Aunque sabían que para entonces los piratas ya habrían terminado, ya que ir de Loge Town a la isla Sakura tomaría al menos 2 días, incluso para naves marítimas rápidas. Aún así, Smoker optó por venir. Como marine, no podía ignorar la llamada. Sus propias convicciones se lo impedían. Por eso se sorprendió al descubrir que se estaba librando una batalla en la isla Sakura. Al llegar a la costa, descubrió que la amenaza del capitán Kuro y el exmarine capitán Morgan ya había sido combatida por un grupo local de cazarrecompensas. Fue el mismo grupo que abatió a los demás piratas en la zona azul. Liderados por un hombre más conocido por sus aliados, Mario, el héroe de la isla del amanecer. Pero el problema era que otro cazarrecompensas apareció y arrastró a Mario a una batalla involuntaria. Y Smoker tuvo que llegar y detenerlo. Pero había un problema. Ambos conocían el haki de armamento. Buena suerte deteniendo a esos monstruos, resopló Anchor, sin gracia. Si no los detenemos, esos dos podrían acabar hundiendo la isla con nosotros. ¿Por qué las cosas no pueden ser fáciles? Dijo Smoker con una mirada oscura en su rostro, antes de darle al exmarine una mirada sucia. ¿Qué? Tú eres el marine aquí. Anchor se encogió de hombros. Smoker y él se conocían desde hacía mucho tiempo, desde que aún estaban en el campo de entrenamiento. Si la logía de Smoker se iba, él, como su amigo, también lo haría. Y además Luffy era un buen cliente, no quería perderlo todavía. Smoker chasqueó la lengua y sacó un pequeño caracol transpondedor. Les habla el capitán Smoker, voy a enfrentarme a un cazarrecompensas llamado Aramaki, que anda suelto y causando problemas. Si me encontraran herido o muerto, sabrían lo que pasó. 102 Smoker chasqueó la lengua y sacó un pequeño caracol transpondedor. Les habla el capitán Smoker y voy a enfrentarme a un cazarrecompensas llamado Aramaki, que anda suelto y causando problemas. Si me encontraran herido o muerto, sabrían lo que pasó. Dicho esto, cortó la conexión antes de guardar el caracol en su bolsillo. Era necesario detener la pelea. Las llamas verdes ya se extendían por el bosque, y la mitad ya estaba quemada. Pronto podría incluso llegar a la ciudad portuaria. Oye, gritó Zoro, haciendo que Smoker se detuviera y mirara al espadachín peliverde. El capitán ordenó que nadie fuera allí, y eso te incluye a ti. Sanji y Kuina también asintieron, si fuera necesario lo detendrían. La cara de Smoker se crispó, pero antes de que pudiera decir algo se produjo una explosión, atrayendo toda su atención a la pelea. El fuego en el bosque se detuvo junto con todo el ruido. Parecía que la batalla había terminado. Luffy cayó al suelo, aturdido por el dolor en el estómago. El golpe fue como un camión. Le afectó aún más el líquido verde que lo rodeaba. Podía sentir cómo le devoraba la carne. Ese bastardo se inmoló repentinamente a corta distancia. Aunque Luffy podía reaccionar a la mayoría de los ataques de su oponente, estaba agotado de correr. Luffy tenía algunas heridas, pero la mayoría no eran graves. Aún así, tenía que mantener su haki de observación en todo momento, junto con su equipo, consumía bastante la resistencia. El hombre tenía demasiada experiencia como para que Luffy pudiera asestarle un golpe. Luffy se puso de pie, pero de repente comenzó a sentirse mareado. Rai, ya estoy sintiendo los efectos de mis poderes. Déjame decirte, ahora que vas a morir, dijo Aramaki, antes de señalarse con el pulgar. He comido la Kemi no Mi, fruta química, y puedo producir cualquier tipo de químico y esa sustancia en tu cuerpo es una sustancia química que me inspiró la víbora verde de mi pueblo natal, así que no podrás sobrevivir mucho tiempo. Luffy no solo se sentía mareado, sino también con náuseas, y aún así estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque el hombre, aunque fuerte, era en realidad bastante estúpido. ¿Quién demonios revela sus poderes? ¿Y qué si el hombre tenía poderes químicos? Podía ver que no era nada radiactivo, solo un veneno fuerte, que Luffy estaba eliminando fácilmente de Seime y Kikan. Pero por fuera actuaba débil y tambaleante. Sparky ya estaba en la zona y estaba esperando una oportunidad y Sparky podía ser fuerte, pero al ser un animal, ya tenía un talento divino para ocultar su aura. Los usuarios de haki de observación aún podían percibirlo, pero para ellos, parecía como si fuera solo otro animal en el bosque, nada preocupante. Por eso intentaba que Aramaki bajara la guardia. Aramaki atacó de nuevo, esta vez Luffy estaba a la defensiva, esperando una oportunidad.
La lucha continuó, pero incluso sin actuar, Luffy perdía por mucho. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudo contenerlo por mucho tiempo. Las heridas profundas comenzaron a aparecer en Luffy. La hoja de Orm se rompió y fue arrojada a su costado. Incluso su Naginata sin nombre estaba en el suelo, fuera del alcance de Luffy. Incluso Luffy volvió a su estado base. Me sorprende que hayas sobrevivido tanto tiempo. ¿Unas últimas palabras? Preguntó Aramaki sonriendo mientras sujetaba a Luffy por el cuello, balanceándolo en el aire. Su espada apuntaba al pecho de Luffy para apuñalarlo. Como si me importara, dijo mientras clavaba la espada. Pero de repente, todo se calmó, y una sonrisa apareció en el rostro de Luffy. Una sonrisa salvaje. Te pillé, perra, dijo rápidamente, abofeteando al hombre con una piedra prismática marina con ambas manos a la vez. Los ojos de Aramaki casi se le salieron de las órbitas, pero lentamente, al perder los poderes de su fruta del diablo. Se sorprendió aún más cuando 6 balas de piedra marina se clavaron en su espalda. Luffy agarró la cara del hombre con ambos brazos, en un movimiento que le resultaba familiar. Esto podría destrozarte la cara, así que prepárate, dijo Luffy peligrosamente, mientras sus antebrazos comenzaban a doblarse como si fueran un resorte, antes de volverse negros por el haki. Gomu Gomu no, Rokugan, rompecaras. Y así, la técnica liberó una peligrosa presión de viento. Creó una profunda herida en el suelo que se extendió hasta el extremo de la isla. Lanzó al hombre mientras volaba fuera de la isla, hacia el mar. Con eso Luffy cayó al suelo jadeando. En ese último ataque puso cada gramo de fuerza en él. Lo último que vio Luffy fue a Sparky acercándose a él. N/A. Olvidé mencionar que Luffy aún no tiene su equipo listo. Porque solo tiene haki de armamento desde hace unos meses. En fin, esto no cambia nada. Luffy no ganó de forma justa, simplemente tomó a Aramaki por sorpresa. Y no es algo fuera de lo común en el mundo de One Piece. Como cuando Apo tomó a Luffy y Zoro por sorpresa, a pesar de ser mucho más débil que Luffy. Lo mismo con el clon de la fruta que apuñaló a Odin. Y ni hablar de cómo Yamato sujetó a Kido, a pesar de ser más débil que él. Incluso en el loco mundo de One Piece, la gente puede quedar sorprendida. Aramaki Ryokugyu sigue siendo más fuerte que Luffy. Aún no llega al nivel de almirante, pero sin duda supera a tu nivel de vicealmirante. Por eso no se usaron formas avanzadas de haki. Así que espero que entiendas la clasificación de poder de Luffy y los otros personajes. 103. ¿Así que ahora dices que somos piratas? Preguntó Luffy frunciendo el ceño. Luffy había despertado. Solo habían pasado unas horas desde su pelea con Aramaki. No es que me alegre, pero, miró el periódico, esto es una completa tontería, no atacamos ninguna base de la marina, ¿de verdad intentan acusarnos falsamente? Dijo irritado, más aún diciendo que hoy había atacado la base. La base de marines en cuestión estaba al otro lado del East Blue. El resto de la tripulación miró a Luffy y no dijo nada. También estaban muy frustrados. Esto no era lo primero que Luffy quería ver tras despertar de una gran pelea contra un loco. Esperen, ¿no les impidió Smoker salir de la isla? Preguntó Luffy. Todos estaban en el Going Merry, en medio del océano. Con lo que le contaron, el cartel de recompensa se distribuyó al mediodía. Normalmente, las recompensas no llegan en ese momento. Suelen entregarse con periódicos normales. Pero el caso de Luffy fue diferente. Fue una donación especial del equipo de noticias a todos los azules, gratis. Póster de la recompensa de Luffy. Tenía una imagen de Luffy sentado perezosamente en la cima de Going Merry con sus 2 naginatas cruzadas a la espalda. No parecía nada intimidante en la imagen, y, sin embargo, la descripción que la acompañaba era todo lo contrario. Héroe caído Luffy sombrero de paja. Recompensa. 70 millones vayas vivo o muerto. Detrás del cartel de recompensa estaba lo principal, donde estaban escritos detalles sobre Luffy. Luffy, más conocido como Mario, el héroe de la isla del amanecer. Los marines han recibido acusaciones de que casi todas sus hazañas heroicas fueron una trampa y un engaño para ganar fama. La mayoría de sus aventuras con piratas fueron un montaje para engañar a los civiles y saquear sus tesoros. Incluso había una foto de Jin y Chan con Luffy en la aldea Kokoyashi. También había otra foto del Going Merry con la bandera oficial de los piratas del sombrero de paja. Después, se explicaba cómo Luffy incluso atacó una base de marines bajo el mando del capitán Nezumi. Bueno, alguien me odia, dijo Luffy frunciendo el ceño. ¿Para qué tomar medidas adicionales y tenderle una trampa si no?
aunque le interesaba más saber quién le había tomado la foto con Jin y Hatchan. En fin, ¿por qué Smoker no los detuvo? No es un marine honesto o algo así. En realidad, capitán, el problema es con ese marine Nezumi. Smoker fue quien investigó a esa rata en primer lugar, y por eso conocía la verdadera historia. Por eso no hizo nada. Kobe dijo que, sinceramente, este era el primer marine que veía que no se comportaba como un villano. Luffy asintió y Kobe continuó. Además, los isleños te aplaudían de verdad después de que arrojaste a ese tipo verde al mar, y ya te consideraban un héroe. Así que no creyeron lo que dijo el gobierno. E incluso protestaron si Smoker quería capturarte, aunque no lo dejaríamos, claro. Luffy simplemente se encogió de hombros y no dijo nada. Luffy lo dudaba, si Smoker quería y hablaba en serio, Luffy estaba seguro de que podría acabar con toda la tripulación. Incluyendo a Sparky, todas las piedras marinas que Luffy había reunido en el mercado negro, las esposas y las balas fueron usadas contra Aramaki. Así que Smoker tenía buenas posibilidades de capturarlos a todos, los poderes de Logia no eran ninguna broma. Los usuarios podrían morir por ser demasiado arrogantes, pero los poderes eran simplemente increíbles. Luffy tarareó. Ni siquiera intentó capturar a Jin o Hatchan, bueno, ambos tenían recompensas y, a diferencia de él, estaban justificadas. Lo intentó, dijo Zoro, pero lo detuvimos, y Anchor también nos dio una buena palabra. Parece que el herrero es amigo del tipo Smoker. Luffy asintió, ese tal Popeye era un ex-marine, y ambos parecen similares en edad. Hablando de Jin, ¿cómo está? Dijo Luffy, mirándose el cuerpo. Tenía quemaduras graves. Pero sanaría sin dejar cicatriz. Sinceramente, Semi-Kieken tiene la mano derecha rota. El ácido químico de Armaki fue otro asunto. Menos mal que ese imbécil no intentó bombardearlos de inmediato. Eso hizo que todos los miembros de la tripulación se sintieran un poco pesimistas. Sigue inconsciente y los médicos de la isla llegaron a tiempo pero parte del ácido le llegó a los pulmones y a otros órganos, causándole una hemorragia interna y daños permanentes y pasará un tiempo antes de que recupere la salud por completo a menos que lo trate un médico altamente capacitado, dijo Nami. Se culpaba un poco a sí misma. Si no estuviera con Jin, si Jin estuviera con los demás, tal vez Jin no se habría lesionado tanto. Oye, nadie sabía qué pasaría, ¿de acuerdo? Dijo Luffy, mientras le sonreía a la chica, y si te hace sentir mejor, yo mismo arruiné bastante a ese hombre, diablos, no me sorprendería si estirara la pata. Los demás asintieron. Todos sabían que la batalla estaba muy rendida. Sparky les había explicado lo sucedido. También les hizo comprender lo grande que es el mundo. De todos modos, ¿qué pasa con Hatchan y Momo? Tras ver a Jin y Nami ser atacadas por un desconocido, Hatchan y Momo se unieron al combate para salvar a Nami. No salió como lo esperaban, pero Nami se alegró de la ayuda. Podrían haber corrido fácilmente tras Aramaki y haberse encargado de Jin, pero se quedaron. Momo tiene el cráneo roto, pero no es nada grave. Pero Hatchan, por otro lado, recibió una herida de espada de ese bastardo, no es nada grave, aunque Hatchan prácticamente perdió 2 brazos, dijo Zoro, haciendo que Luffy abriera los ojos de par en par, horrorizado. Kuina puso los ojos en blanco. No te preocupes, dijo que podría recuperarlo con el tiempo. Siendo un hombre pez pulpo y todo eso. Casi me asustas, Zoro. Refunfuñó Luffy, mientras Zoro simplemente sonreía con suficiencia. Los demás tripulantes también se alegraron un poco de que su capitán se preocupara por ellos. Oiga, capitán, ¿y conocía a ese tal Aramaki por casualidad? Preguntó Kuina. Luffy parpadeó. No, sí que lo conocía de vez en cuando. ¿Por qué? Kuina guardó silencio un rato antes de abrir la boca. Verás, corre un rumor en West Blue sobre un tipo que estoy bastante segura de que es Aramaki. Bueno, corren rumores de que le gusta aceptar contratos del gobierno de vez en cuando. También tiene mala reputación en el mundo de los cazarrecompensas, y dicen que no es un criminal por su relación con el gobierno. ¿Gobierno como los marines? Preguntó Kobe. Kuina negó con la cabeza. No, como en el gobierno mundial, ya sabes, la política cifrada. ¿Por qué Chipper Paul trabajaría con cazarrecompensas y? Preguntó Honmi, mientras Yosaku asentía. Para cuidar de la gente fuera de los registros, dijo Kobe lentamente, mientras Kuina asentía. Luffy reflexionó un rato antes de olvidarlo. También sospechaba que se trataba de un ataque. Y la repentina recompensa confirmó su teoría, parece que el gobierno mundial lo tenía en la mira.
pero no estaba preocupado. Aún así, fue un poco preocupante por qué sucedió esto. Este tipo de cosas no ocurrían en el original. Pero claro, Luffy no tenía fama de ser el centro de atención en el original. Puede que el gobierno mundial sea estúpido, pero también tiene buen oído, no le sorprendería que supieran de Lucky de Luffy. Caramba. Antes el periódico incluso escribió sobre su enfrentamiento con Mihawk, así que, por supuesto, enviarían a uno de los mejores cazarrecompensas tras él. Que hagan lo que quieran y puede que esté bastante magullado ahora mismo. Pero pelear con ese bastardo también mejoró mucho mis habilidades. Seré mucho más fuerte y así que, con suficiente entrenamiento, seré el más fuerte. Dijo flexionando los bíceps. Y hablaba en serio. Tanto su haki de observación como su haki de armamento subieron muchísimo de nivel, quizá porque era su primera vez peleando en condiciones tan desfavorables. Entonces ya no tendremos que preocuparnos por esos bichos. Sí. Eso provocó sonrisas y risas en la sala. Y además, ahora somos oficialmente un grupo de piratas. Deberíamos celebrarlo, dijo, pero se estremeció por el dolor. Incluso con Semi-Equiken, su cuerpo necesitaría tiempo para recuperarse por completo. No había pasado mucho tiempo, solo había estado fuera 2 o 3 horas, pero con un día o 2 volvería a estar en condiciones óptimas. Aún así, Luffy estaba un poco triste por no poder esforzarse al máximo mientras tanto. Pero era necesario descansar, pues estaba seguro de haber adquirido una valiosa experiencia en su combate. 104A, por cierto, ¿y a dónde deberíamos ir ahora y directamente a Grand Line? Preguntó Nami ahora que el ambiente estaba un poco más tranquilo. No, primero deberíamos visitar Log Town, quiero ver la plataforma de ejecución. Luffy dijo. También he oído que hay una buena tienda de espadas allí, dijo mirando a Zoro, que aún necesitaba 2 espadas más. Y también quiero conocer a Smoker. Capitán, de hecho dijo que no fuera allí, o se vería obligado a capturarte, dijo Kobe, vacilante. ¿Y qué quieres de él, de todas formas? Únete a mi tripulación, por supuesto. Sí, y Luffy no bromeaba. Smoker sería un gran aliado para él en el futuro. Vaya, desde el principio, el carácter de Smoker era similar al de Garp. En cuanto a perseguir al rey pirata. Y con sus poderes y habilidades de logia, tendría éxito en la tripulación. Pero claro, había alguna posibilidad de que aceptara la oferta. El resto de la tripulación suspiraba o reía. Especialmente Sanji, pues de alguna manera se integró a la tripulación de esa manera. Pero la razón principal por la que Luffy iba a Log Town era para conocer a Dragón, y conseguir ayuda allí. Por ahora, a festejar. Sanji, trae la comida. Dijo Luffy, bajándose de la cama. El chico se estremeció por el dolor que le recorrió el cuerpo. Oye, no deberías levantarte de la cama todavía, y dijo Nami preocupada. Cariño, sería un placer acompañarte a la cama. Pero tengo cosas más importantes. Nami resopló mientras el capitán del barco salía de la habitación. El resto de la tripulación siguió a su capitán a la cubierta. El viento soplaba con calma mientras el Going Merry navegaba por el océano, con Momo tirando del barco. Momo tenía la cabeza vendada y Achan estaba encima del rey del mar, también con vendas en el cuerpo. Le faltaban 2 brazos del lado derecho, pero el Gyojin no parecía muy preocupado. Hola, dijo Luffy, captando la atención de ambos. Gracias por ayudar a la tripulación, dijo, saltando a la cabecera del Going Merry. Oh, gracias, dijo Achan, un poco avergonzado, mientras se rascaba la nuca. Sin embargo, se sentía un poco triste por la pérdida de sus extremidades. ¿Y estás seguro de que volverán a crecer? Preguntó Luffy. Achan miró a Luffy y asintió. He tenido peores, los hombres pez pulpo tenemos buenas habilidades regenerativas, nada que ver con los poderes de Kobe, pero salvo una decapitación, podemos sobrevivir prácticamente a cualquier cosa, dijo, flexionando los 6 bíceps. No te preocupes, no tardará una semana en crecer del todo. Luffy estaba un poco sorprendido. Parece que había reclutado una joya escondida. Así que, dependiendo de la especie, los Gyojin tenían habilidades propias de los peces, interesante. Aunque esa cosa verde me está irritando un poco las heridas, y dijo Achan. Luffy pensó un momento. Oye, dile a Momo que se dirija a Log Town y Nami dirige el barco a toda velocidad. Debería haber alguien que pueda ayudar a Achan y a Jin allí. La mejor opción para Luffy para conseguir ayuda era su querido papá, Dragón. Si Dragón estaba allí, significaba que el barco revolucionario también estaba cerca.
Debería poder recibir buena atención médica desde allí. Sinceramente, Luffy estaba bastante preocupado por sus dos compañeros de tripulación. Los químicos no eran ninguna broma, sobre todo por la historia de terror que escuchó en su mundo anterior sobre cómo la exposición prolongada a ciertos químicos podía causar cáncer. Mientras Luffy reflexionaba sobre cómo habían ido las cosas, de repente miró hacia arriba y frunció el ceño. Su haki de observación captaba algo, pero no lograba entender qué. ¿Qué pasa, capitán?, preguntó Koby mirando el espacio vacío donde Luffy estaba mirando. Probablemente no sea nada. Luffy se encogió de hombros. Oye, Zoro, ¿cómo va tu nueva espada? Bueno y... De repente, Luffy, a mitad de frase, extendió la mano, agrandándola y atrapó algo en el aire. Te pillé, zorra, exclamó Luffy con un brillo peligroso en los ojos. Y era un pájaro y no cualquier pájaro, sino un pájaro de periódico. Llamarlo pájaro sería un error y pues parecía un humano pájaro, similar a Big News Morgan, pero mucho más pequeño. De hecho, la mitad de la altura de Luffy. Suéltame, dijo el pájaro con una voz un poco infantil. Pero Luffy no le prestó atención. No, llevaba una cámara colgada de la camisa. Así que tú eres el pajarito que nos toma fotos, dijo Luffy entrecerrando los ojos mientras retiraba la mano con el pájaro aún en su mano. Sujetó a la pequeña criatura por su largo cuello. ¿Te importaría decirme por qué? ¿Pensaste que era buena idea hacerlo sin nuestro permiso? El hombre pájaro luchó por liberarse, incluso medio cuerpo se volvió transparente, pero no pudo hacer mucho cuando Luffy le aplicó una bocanada del haki de Conquer. El pájaro pareció estar demasiado sorprendido y empezó a temblar. Bien. Ahora tienes que dar algunas explicaciones antes de que te cocinemos y te demos de comer a Momo. El rey del mar en cuestión miró al pajarito con una sonrisa hambrienta. Nunca había conocido a un pájaro. Quizás sabría a pollo. No, y con eso el pájaro cayó inconsciente. Ups, dijo Luffy, creo que lo destrozamos, chicos. El otro sudó gota de gota en el lugar. Un cierto collar se desprendió del cuello del pájaro y cayó al suelo, volviendo al pájaro medio visible completamente visible. ¿Qué es esto?, dijo Luffy, mirando el dispositivo. Al pulsar el botón sin querer, se volvió invisible. Luffy se quedó boquiabierto. Pensó que ese poder provenía de la fruta invisible y no de un dispositivo artificial. Pero entonces vio el logo y se lo lanzó a Sanji. El cocinero en cuestión lo atrapó. Parece que ese pajarito tiene tecnología aquí, dijo Luffy, ahora que Sanji lo observaba. Tenía el logo del Germa 66. Ahora incluso él sentía curiosidad. 105. Entonces me estás diciendo que nos has estado siguiendo desde Shadestone, dijo Luffy entrecerrando los ojos. ¿Cómo no te pillé con mi haki de observación? El pájaro vaciló. Dime, y no es por ofenderte ni nada, pero no tienes mucha experiencia usándolo, el dispositivo solo funciona con usuarios de haki inexpertos y poco observadores. Dijo. Luffy tarareó. Parecía que la pelea con Aramaki sí había mejorado su uso del haki. Garp era un poco tacaño con el entrenamiento del haki de Luffy, así que se suponía que tendría algunas fallas. ¿Pero por qué tienes esta tecnología del Germa 66 en la mano?, preguntó Sanji. El hombre pájaro tragó saliva. También sabía que Sanji era un Binsmoke y todo eso. Y la tecnología no era nada del otro mundo, ya que el producto final podía copiar toda la capacidad de la fruta Clear. Así que este fue solo uno de los experimentos fallidos que Morgan consiguió con algunos contactos. Ni siquiera el gobierno mundial lo sabía. Como dependían más de la tecnología de Vegapunk, él compartió la información. Pero por favor devuélvemelo, papá me matará si descubre que lo perdí y entonces Morgan es tu padre, dijo Sanji con los ojos entrecerrados. Ey no, ¿qué te dio esa idea?, y dijo el pájaro tratando de actuar como si no le importara. Para ser un pájaro esterilizado, era bastante malo mintiendo. Bueno, entonces dime, ¿por qué Aramaki me atacó el mismo día que me incriminaron por destruir una supuesta base de marines?, preguntó Luffy. Esa era la pregunta que necesitaba respuesta. Lo siento, pero no puedo decírtelo, gritó el chico pájaro. ¿No puedo romper la promesa? Entonces no le importará si te matamos y te damos de comer a nuestro Momo, ¿verdad?, dijo Sanji esta vez sacando un cuchillo de carnicero, haciendo que el pájaro entrara en pánico por el horror. No, por favor, no me mates, dijo el pájaro.
No puedo decirte nada más, los pájaros no traicionamos nuestra palabra, si de verdad quieres saber, llama a papá, quizá él pueda responder a tu pregunta. Luffy no dijo nada por un momento, antes de hablar, Sparky, llévame el Denden Mushi. El mono asintió y le trajo el caracol negro. Ahora, ¿podrías decirnos el número personal de tu papá, o te lo sacamos a golpes? También había un caracol transpondedor que le había dado el chico pájaro, pero no sabía si los marines u otros podrían interceptar la señal. Así que quería tener cuidado, por si acaso. Parecía que el pájaro ya no necesitaba motivación. Y reveló el número. Bueno, el chico pájaro sí quería vivir para contarlo. La llamada empezó a sonar. Una videollamada. Purri, 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 contestaron la llamada. Incluso emitieron la función de vídeo. Aquí Morgan, pero el hombre pájaro se detuvo y miró a Luffy y a su hijo. ¿En qué te has metido esta vez, Mori? Bueno, alguien está preocupado, reflexionó Luffy. ¿Te importaría darnos algunas respuestas, pajarillo? O podríamos hacerle algo a tu pajarito, dijo Zoro, poniendo su espada cerca del cuello del ave. ¿Qué quieres hacerle? Y cosas. Esa no es una respuesta legítima. Dijo Mori, un poco más pálido por el calor que emanaba la espada. Morgan suspiró ante la cobardía de su hijo, pero claro, la confianza viene con la experiencia, esa fue la razón por la que lo dejó en misión de espionaje. Pero parece que no salió según lo planeado. Zoro parecía asustar legítimamente al joven pájaro, entonces, si Zoro está interpretando al policía malo, interpretemos al policía bueno. Vamos, vamos, Zoro, seguro que el hombre pájaro está dispuesto a compartir información con nosotros, dijo Luffy con una sonrisa amable. No es cierto. Sí, claro, héroe, dijo Morgan. A diferencia de su hijo, no se sentía intimidado, mucho. Pero con lo cabreado que parecía el cocinero rubio y lo aterrador que era Zoro, no iba a correr ningún riesgo. ¿Héroe? Reflexionó Luffy. Un héroe caído, que supuestamente destruyó una base de marines. Pero ahora soy un pirata, así que, ¿podrías decirme por qué pasó esto? Dijo Luffy, tomando el cartel de recompensa y poniéndolo en pantalla. Sabes que no hago carteles de recompensas, y Luffy resopló. Sí, pero es mi foto, aunque salgo bien. Solo tu hijo pudo haberla tomado, significa que les estabas dando la información de mi tripulación a esos perros del mundo. Dicho esto, entrecerró los ojos. Y puede que no hagas carteles de recompensas, pero fueron tus pájaros los que distribuyeron las recompensas. Bueno, eso es algo que no podíamos controlar. Morgan dudó un momento. Pensó si debía decirlo, pero al ver a su hijo en ese estado, no había escapatoria. Debería haber rescatado a Mori después de que etiquetaran a Luffy como pirata, pero no había vuelta atrás. Así que el pájaro empezó a explicar. Y no quería etiquetarlos como un grupo pirata, y incluso mientras navegaban con bandera negra, y no quería delatarlos como piratas, pero, para empezar, no fue mi decisión, y el gobierno, por alguna razón, los consideró peligrosos, sobre todo si son nietos de un héroe de la marina, y ya saben de quién y... Dijo, Luffy parecía algo escéptico. Oye, ¿por qué crees que los periódicos escribieron tanto sobre tus buenas acciones? Honestamente, las ventas de periódicos se dispararon después de tu debut y todos quieren un héroe. Y todos estaban interesados en por qué eras un cazarrecompensas, no un marine, y esa era una historia que valía la pena escribir. Más aún cuando investigué un poco en tu aldea, y espera, y ustedes, bastardos, incluso fueron allí y están jugando con fuego, pajarito. Luffy entrecerró los ojos peligrosamente. Tranquilo, no fuimos exactamente a tu aldea, pero sabíamos que Shanks visitaba mucho esa isla, y ese sombrero, bueno, no se lo diré a nadie que tenga tu conexión con Shanks o el sombrero si me lo preguntas, mi hijo tampoco, puede que sea un cobarde, pero los pájaros podemos callarnos. Morgan dijo. Y el gobierno mundial le tiene más miedo a tu padre que a tu conexión con Shanks, no quieren que la gente empiece a seguirte. Y te conviertan en su ídolo. En realidad, Luffy no estaba tan enojado por ser etiquetado como pirata, pero no quería ganar reputación por cosas que no hizo. No es nada nuevo, destruyeron a Ohara solo por un miedo infundado. Luffy se encogió de hombros y observó la reacción de Morgan. El rostro del pájaro se ensombreció un poco. Ese no era un tema que quisiera recordar. Más aún cuando algunos de sus amigos murieron en ese ataque. Sí, el gobierno mundial está paranoico en ese sentido y, dijo Morgan. Pero tengo las manos atadas y el Polo Chipre nos visitó hace unos días.
Querían comprar algunas de tus fotos que teníamos y bueno, más bien te las arrebataron y las guardaron en miles de estómagos y también me advirtieron que mantuviera en secreto la noticia de tu muerte y no entendía a qué se referían entonces. Pero, sinceramente, enviaron a Ryokugyu, el cazador loco, a por ti y todavía me sorprende que hayas sobrevivido. Pero es una lástima que te etiquetaran como pirata y habrías sido un gran héroe y Luffy le restó importancia y lo pensó un momento. Así que fue un ataque. Pero también significaba, ustedes fueron quienes revelaron nuestra ubicación, ¿verdad? Morgan se quedó paralizado y tosió. Bueno, sí que me amenazaron. Y eso era una completa tontería. Este tipo podría acabar fácilmente con un agente chipre normal, pero eso estaba en la historia original. Este tipo podría ser diferente. En realidad no me importa, pero estoy aquí para ofrecer un trato. Luffy dijo. Dijiste que la gente quería un héroe, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir con eso? Hazme un héroe, que fue incriminado por el gobierno, que es amable y todo eso, en realidad no me importa la fama, pero tener seguidores lo facilitaría todo cuando me convierta en el hombre más fuerte del mundo, el rey pirata, y finalmente derroque al gobierno mundial. Palabras atrevidas y Morgan sonrió. Pero ¿cómo debería llamarte y el héroe pirata? Y Morgan parpadeó. Un pirata siendo un héroe y un pirata siendo un héroe y Morgan entonces agarró el Den Mushi. ¿Por qué no lo pensé antes y? Esto va a ser un gran titular. Jajajaja y Luffy no detuvo las payasadas del hombre pájaro. Está bien, entonces ¿estás dentro? Morgan volvió a mirar a Luffy. Al gobierno no le gustará y oh, por favor, Luffy puso los ojos en blanco. ¿Cuándo te importó tanto el gobierno? Estoy seguro de que podrías escabullirte de cualquier problema. Luffy dijo. Y te aseguro, dame 5 años, y el sistema de gobierno mundial desaparecerá. Ahora, ¿no querrías que el hombre que cambiara el mundo entero tuviera una buena reputación desde el principio? Morgan sonreía de oreja a oreja. Luffy le decía sin rodeos que apostara por él. Era una apuesta arriesgada, la cantidad de problemas y dolores de cabeza que le daría el gobierno sería un fastidio para él, pero la pregunta era, ¿estaba dispuesto a correr el riesgo? Me apunto, dijo Morgan, sonriendo. Jajajaja, sí y mi papá, ¿puedes decirles que me desaten ahora? En ese sentido, espero que no te importe que conservemos la tecnología invisible con nosotros. Luffy dijo, que, iba a aprovechar el trato. 106 Ha pasado un día desde que el Going Merry partió de las Islas Sakura y la vida a bordo del barco estaba tan animada como siempre. Nami descansaba bajo una sombrilla, con un periódico nuevo en las manos. Tras un entrenamiento básico, estaba más que contenta de holgazanear. A su lado, sentada elegantemente otra dama, Kuina y la mayor disfrutaba mucho del pastel de fresa que Sanji había preparado. Honestamente, Nami solía envidiarla porque podía comer cualquier cosa sin engordar. Pero después de que ella también empezara a entrenar, estaba segura de que podía comerse un rey marino entero sin engordar. Honestamente, Luffy era un esclavo del entrenamiento. Ahora entendía por qué la gente decía que no saliera con un fanático de la salud. Pero claro, ella no estaba saliendo con él ni nada. Por otro lado, Zoro, Honmi, Yosaku, Jin y Kobe están más cerca de la figura principal. Zoro había estado entrenando con Honmi y Yosaku, ambos intentando perfeccionar sus habilidades. En el caso de Kobe, todo era físico, mientras que en el de Zoro, se trataba más de usar la espada con la habilidad de una fruta del diablo. Mientras Zoro entrenaba con el dúo pirata cazarrecompensas, Kobe y Jin entrenaban solos. Kobe se centró en sus patadas y el movimiento de piernas, intentando prepararlas para Zoro. Le faltaba velocidad, y en eso estaba concentrado ahora mismo. Jin estaba frente a ellos. Había tomado prestadas unas pelotas de balonmano y ahora intentaba imitar un entrenamiento que había visto hacer a Zoro esa mañana. Se había despertado unas horas antes y había empezado a entrenar. Desde entonces, Sanji y Sparky tuvieron que obligarlo a detener su entrenamiento para que comiera o descansara. Incluso Luffy lo regañó por esforzarse demasiado. Pero, por otro lado, Jin se sintió frustrado por su derrota, y esto lo motivó a entrenar todo lo que pudo. El ex pirata de Krieg tosía de vez en cuando, no estaba del todo recuperado. Y aún así se esforzaba. El sudor que le corría por la cara indicaba mucho. Luffy disfrutaba de la vista desde la cofa, mientras Momo dirigía el barco hacia Logue Town. Llegarían a la última isla antes de Grand Line en un día como máximo. Si el rey del mar no hubiera estado herido, no habría tardado tanto, pero aún así era más rápido que cualquier barco en el agua.
El propio Achan salió a nadar al mar para estirar los músculos y ayudar a Sanji a pescar peces grandes para el almuerzo. Sparky y Usopp eran los únicos que no aparecían. Bueno, eso se debía a que se dedicaban a modificar sus armas. Anchor les había dejado buen material e ideas antes de irse de la isla, así que estaban ansiosos por implementarlas en sus armas. Nami parpadeó al ver lo que decía el periódico. Chicos, creo que deberían ver esto, dijo. El viento sopló y algunos carteles de recompensa se cayeron del periódico. Se busca. Vivo o muerto Zoro, el cazador de piratas. 25 millones Queen Dama Blanca, 30 millones Ginebra Hombre Demonio Nueva Alianza. 15 millones Achan, el hombre pez de 6 brazos Nueva Alianza. 9 millones Qué lindas nuevas recompensas. Luffy sonrió, preguntándose por qué solo él había recibido la recompensa. Si los marines consideraban a Luffy una amenaza, por extensión, etiquetarían a todos como piratas. Y parece que les tomó tiempo actuar. Pero claro, la recompensa inicial de Luffy se debía a que creían que podrían matar al chico junto con los demás piratas. Pero no le salió bien. El resto de la tripulación estaba más concentrado en el cartel de la recompensa, comentando y alardeando de sus recompensas. ¿Qué? Gritó Sanji desde el segundo nivel. Oh, comentó Jin. Bonito. Dijo que esta foto lo hacía parecer mucho más intimidante que la anterior. Era una foto de él ensangrentado en la pelea con Kobe. No fue un momento glorioso, pero al menos la foto era genial. A Zoro también le gustó su foto, tomada cuando luchó contra Mihawk. Aunque parecía derrotado, también reflejaba su deseo de hacerse más fuerte. La foto de Kuina era más tranquila, y no parecía una amenaza en absoluto. Vaya, algunos ni siquiera la llamarían pirata con lo amigable y despistada que se veía en la foto. Y, sin embargo, su epíteto era una pesadilla para los piratas. Después de todo, era una cazarrecompensas muy conocida. Hasta Akan tiene uno. Dijo Kobe, deprimido, uniéndose a Sanji en su depresión. La foto de Achan era de él en el Rey del Mar Momo, tirando del Going Marry. Mira, Momo, conseguimos un aumento de recompensa, vitorea Achan, junto con el feliz Rey del Mar. Usopp estaba con Kobe y Sanji, intentando animarlos. Pero ambos estaban bastante tristes por no haber recibido recompensas. Luffy casi lo encontró gracioso, como Kobe estaba triste por no haber conseguido una recompensa, cuando de hecho hace unas semanas estaba recitando sueños de convertirse en un marine y Fufumi toma eso a Aizen, todo funcionó de acuerdo a su plan. Luffy, mira esto, dijo Nami, acercándole el periódico a la cara. El de sombrero de paja parpadeó antes de ver el periódico. Y tras leer unas líneas, sonrió. Ese hijo de puta, sonrió Luffy. El periódico decía muchas cosas sobre el sombrero de paja. Pero lo más destacable era el supuesto distanciamiento de Luffy con los piratas, cómo el capitán Nezumi era corrupto y estaba siendo investigado, y cómo Luffy fue visto cerca de las islas Sakura, protegiendo a los isleños de un cazarrecompensas rebelde llamado Aramaki. Aunque Luffy estaba feliz de que su nombre quedara limpio, estaba aún más feliz por cómo Morgan retrató a Aramaki como el villano. Ese bastardo no debería poder unirse a la infantería de marina ahora que su imagen pública está arruinada. Luffy estaba rezando para que Aramaki estuviera muerto, le disparó al mar junto con esposas de piedra marina, pero siempre existía la posibilidad de que sobreviviera. Además, el periódico señaló cómo algunos isleños de la isla Sakura se manifestaron a favor de Luffy. Esto cambiará las cosas, pero Luffy estaba seguro de que el gobierno mundial se está tomando el pelo por la noticia. Morgan se aseguró de escribirlo de una manera en la que el capitán Nezumi fuera el culpable de todo el desastre y la desinformación sobre el héroe Mario, de esta manera, Morgan no estaría yendo totalmente en contra del gobierno mundial. Morgan no insinuaba que los marines mintieran, no, decía que los marines fueron engañados por una rata corrupta entre sus filas. Lo cual no les daba buena reputación. Parecía que Luffy era una víctima. Luffy no sabía que Morgan se atrevería tanto, pero, claro, en la versión original, hizo aún más. Incluso lo convirtió en el quinto emperador mucho antes de alcanzar ese nivel. Esto merece una celebración, Sanji, deja de darle vueltas y trae la comida, dijo Luffy, pero al ver a Sanji deprimido, añadió. Por favor. Bueno, ya que dijiste por favor, y Sanji se dirigió a la cocina sacudiendo la cabeza. Capitán, esto es muy peligroso, advirtió Kobe. Si vamos a Logue Town, podríamos meternos en problemas con nuestras nuevas recompensas, nos estarán buscando.
Aunque Smoker no esté por aquí, seguro que pusieron a alguien de su mismo rango, un marine poderoso, podrían atacarnos si vamos allí. Un marine poderoso y... Usopp tartamudeó, bueno, no tenemos miedo de eso y Usopp se había perdido toda la pelea con Aramaki, pero también le hizo tener un poco más de miedo de los peligros desconocidos. Es más, si Aramaki hubiera intentado cortar el Going Marry, habría muerto con él. Menos mal que el toro verde intentaba presumir y llamar la atención de Luffy. Veré si puedo aprender algo más del periódico, ofreció Nami, volviendo a concentrarse en su lectura con la esperanza de obtener información nueva que pudieran necesitar. No era solo que Luffy tenía nuevas recompensas. El periódico también publicó sobre otros piratas emergentes, uno llamado Kid y el otro Law, y sus fechorías. Pero sus recompensas eran mucho menores, similares a la de Kuina, su fama quedó encubierta gracias a la contribución de Luffy. Capitán, ¿está seguro? ¿Debemos ir allí?, preguntó Koby nuevamente. Honestamente, no quiero meterme en otra pelea hasta que domine al menos una de las técnicas de Rokushiki. Luffy parpadeó. Qué considerado, pero estaremos bien, dijo Luffy con un gesto. Somos fuertes. Si ese nuevo capitán de la marina viene por nosotros, le daremos una paliza. Y además, esconderemos nuestro barco y nos disfrazaremos. Luffy sonrió, sacando barbas y bigotes falsos de la nada, bueno, de la mochila de Sparky, claro. Los demás tripulantes parpadearon, sorprendidos. Pensaron que Luffy les diría que actuaran con audacia, pero parece que no fue así. Pero con lo feos que se veían los disfraces, no los usarían de todas llenas. Al ver tales reacciones, el capitán sintió una punzada de tristeza. Bueno, entonces, seremos muy sigilosos, shishishis, dijo Luffy. Se me da bien ser silencioso y escabullirme. Lo hacía siempre en el bosque. Los demás optaron por ignorar las disparatadas travesuras de Luffy. A veces se preguntaban si Luffy tenía un segundo cerebro para sus ideas descabelladas. 107 era un día tranquilo en Marineford, bueno, tan tranquilo como podía serlo la sede de la rama militar del gobierno mundial. Se escucharon murmullos incesantes entre los marines de alto rango en la sala de conferencias antes de que uno de ellos hablara. Le pedimos disculpas, Comodoro, dijo un marine. ¿Pero de verdad cree que nuestras sucursales de marines en el East Blue no podrán hacer frente a esta amenaza? El marine de alto rango en cuestión asintió. Para ser sincero, ni se acercan, dijo con pesar. Se giró hacia 3 carteles de recompensas que colgaban en la pared. Buggy el payaso, 15 millones de Bailey. El almirante de la flota pirata Don Krieg, 17 millones de Bailey. Y Arlon Diente de Sierra, 20 millones de Bailey. Teniendo en cuenta que la recompensa promedio en el East Blue es de 3 millones, el hecho de que su tripulación nos aplastara a todos es innegable. Estos 3 tenían las recompensas activas más altas de los mares orientales, por no mencionar que incluso las cobró mientras se escondía como pirata. Y eso sin contar que el chico se hizo famoso al derrotar él solo a un pirata de 50 millones de bayas. Uno que escapó de la captura del marine, y que además poseía una de las frutas del diablo inmortales. Dijo otro marine de alto rango. Sin embargo, no es solo su capitán lo que nos ha llamado la atención. También tiene al cazador de piratas Zoro y a la dama blanca Kuina en su tripulación, sin mencionar la incorporación de Jin y Achan de su tripulación enemiga. Un veterano marine estoico dijo. He visto muchos piratas, pero aquellos que saben cómo hacer que el enemigo trabaje para ellos son los que se hacen un nombre en el mar. Algunos marines se removieron incómodos ante esto. Aunque un marine de rango medio intervino. Bueno, señor, con el debido respeto, ¿no deberíamos reevaluar los motivos de Mario, o de Luffy? Dijo, aunque algo nervioso, pero como buen trabajador, no pudo evitar expresar su opinión. Su repentino giro hacia la piratería, su relación con el vicealmirante Garp y sus acciones no denotaban la crueldad de los piratas que solemos cazar. Insinúa que deberíamos pasar por alto su crimen de ondear una bandera negra y perseguir un sueño egoísta solo porque tiene alguna relación con una figura conocida de la infantería de marina. Fue el vicealmirante Stainless quien habló. Debería reconsiderar sus palabras antes de decirlo. Ara y Stainley, no asustes al chico. Deja que diga lo que piensa. Un hombre que también se estaba vistiendo con la toga de la justicia habló. Era el vicealmirante Cáncer quien habló. Y en cuanto a tu pregunta, y la situación puede parecer confusa, pero no dejes que la prensa te engañe. El gobierno mundial inspeccionó el caso, y todos sabemos lo fiables que son y, rió al final.
Si su última frase fue sarcasmo o seriedad, nadie lo supo ni lo cuestionó. Todos los presentes en la sala sabían cómo funcionaba el gobierno mundial. Así que casi todos dudaban de Luffy, más aún cuando algunos sabían quién era su padre. No se mencionó, pero Garp solo tuvo un hijo. Dicho hijo resultó ser el hombre más buscado de la historia. Y si Luffy llevaba el mismo apellido, se hizo evidente quién era el padre. Y así, se supo por todos que el gobierno mundial tenía los ojos puestos en Luffy. Aún así, tenían que mantener la boca cerrada. Si bien la mayoría de los marines del Marineford eran honestos y creían en la justicia y principalmente debido al arduo trabajo que Sengoku dedicaba a eliminar a los desleales de las filas, desafortunadamente, no podía hacerlo con todos, ya que los agentes del gobierno mundial solían reclutar candidatos cuestionables de vez en cuando, usándolos como marionetas para cumplir sus órdenes. También había algunos que eran leales marionetas de los gobiernos mundiales, ocultos entre sus filas. Por eso, la mayoría de los marines a menudo actuaban con indiferencia. Si hablas o actúas fuera de lugar, podrías ser puesto a cargo de ser el hombre burbuja, y nadie quería eso. De todos modos, no nos hagas caso y continúa con tu infieme. Sí, señor. Nuestras fuentes sugieren que el héroe caído Luffy ha reclutado a otros 3 luchadores capaces entre sus filas y... Dicho esto, mostraron las fotos de Kobe, Sanji y Usopp. Aunque su nivel de amenaza aún no se ha determinado. Aún así, según nuestras fuentes, han contribuido mucho en la lucha. Esa también era la razón por la que no tenían recompensas. Kobe había derrotado a Jinny antes de cambiar de alianza, y Sanji había luchado solo contra un Gyojin. Y había ganado. Esos no eran pies comunes. Y sin mencionar que el joven Usopp también tenía buenas habilidades de francotirador, a menudo usando pistolas junto con sus ondas. También había otra mujer en la tripulación, pero el marine no consideró que su amenaza fuera digna de ser discutida. Lo mismo puede decirse del extraño mono que aparentemente tenía 6 patas, una mascota que suponían. Además, no tenían información sobre ellos, al igual que Honmi y Yoskau. En realidad, el marine obtuvo su información del espía que Big News Morgan había creado. Y debido al trato que Luffy hizo, solo una parte de la información fue desprestigiada, mientras que otra quedó oculta. Como la de Honmi y Yosaku en la tripulación. Si me permite interrumpir, Comodoro, dijo un marine cortésmente. ¿Qué hay de los extraños chismes sobre el supuesto enfrentamiento del cazador de piratas Zoro con el señor de la guerra real, Dracula Mihawk? Se oyeron más murmullos entre los marines presentes. Espera, Mario, no, quiero decir Luffy no chocó con él, dijo otro marine. Se desató otra ronda de murmullos y suspiró. Y esto tomará un tiempo, dijo esta inglés, mientras Cáncer simplemente sonreía perezosamente. 108 Honmi y Yosaku estaban entrenando intensamente con Zoro, todavía en el Going Merry. Se veían bastante golpeados y magullados. Claro, era porque Zoro los estaba exprimiendo al máximo, pero ese no era el objetivo. Si bien era entrenamiento para Honmi y Yosaku, también era entrenamiento para Zoro para contener su fuerza con su nueva espada. Las llamas de Akairito no Zarashi eran ardientes y difíciles de controlar, pero Luffy sugirió a Zoro que las usara contra sus aliados. Esto podría dificultarlo, pero con lo mucho que estaba en juego, Zoro estaba logrando un buen control sobre la famosa espada. Aunque era arriesgado, Sparky y Luffy estaban a la vuelta de la esquina si la situación se descontrolaba. Hablando de Luffy, él también estaba ocupado. Kuina entrenaba con Luffy sus ataques con cuchillas. Mientras tanto, Sanji usaba el paso azul para sumergirse en el mar en busca de nuevos peces. Achan había encontrado algunos peces raros que le costaba atrapar, así que Sanji le ofreció ayuda, lo cual también le vino bien en su entrenamiento. Tal como estaban las cosas, llegarían a Logeto en pocas horas. La tranquila tarde de los Sombrero de Paja se vio interrumpida por un cañonazo, acompañado de la bala de cañón que cayó en el agua cerca de ellos. ¡Ay! Gritó Usopp, aterrorizado, mientras caía de espaldas. ¿Qué demonios fue eso? Sonó como un camión, respondió Sanji mientras regresaba al barco y entrecerraba los ojos para ver el barco enemigo. Usopp estaba preocupado porque era un barco de la marina y con esta cercanía a Ciudad Loge, podrían estar rodeados en minutos. Pero al mirar más de cerca, se veían 2 barcos luchando entre sí. Un gran navío y un barco pirata más pequeño. Y parecía que, al dispararse balas de cañón, algunos se acercaron a su propio barco. Usopp casi se alegró de no ser el objetivo. ¿Qué está pasando aquí afuera?
Preguntó Zoro, mirando fuera del barco junto con Yosaku y Honji. Hay una pelea detrás de nosotros, señaló Usopp. Luffy, ¿qué hacemos? Deberíamos acercarnos primero y comprender la situación antes de actuar. Nami, quien también dirigía el barco, asintió y habló sin miedo a través del fuego de cañón. Sus otros compañeros de tripulación controlaron fácilmente las balas de cañón antes de que alcanzaran al Going Marry. Están atacando a los marines, gritó Koby furioso. Tenemos que hacer algo. Bueno, Luffy y el resto de la tripulación veían cómo los piratas estaban masacrando el barco. Pero el número de piratas no cuadraba. El barco pirata era mucho más pequeño, un cuarto del tamaño del Going Marry, y aún así había demasiados piratas. Quizás los demás piratas eran prisioneros, porque algunos incluso se mataban entre sí. Loguetown era un buen lugar para abatir a los piratas antes de enviarlos a empalar. Así que lo más probable es que un pequeño grupo pirata orquestara una fuga de la prisión para liberar a algunos de sus compañeros antes de que pudieran llegar a Loguetown. Más aún ahora que Smoker no estaba. Tranquilo, Koby. Esta vez fue Jin quien habló. ¿Solo el capitán puede dirigir los actos? Zoro y Kuina asintieron. Luffy casi se conmovió por la lealtad de sus compañeros. Y entregó las cargas para ayudar a los marines. Si tenía fama de héroe, ¿por qué no ayudarlos? Y, de todas formas, no le gustaban las matanzas sin sentido. El Going Marry acelera, acercándose a los otros barcos y Luffy le ordenó a Momo que los rociara con agua para detener la pelea por un segundo. Y pareció funcionar. Ahora tanto los marines como los piratas miraban a Luffy. Y todos estaban asustados por diferentes razones. Ese es el héroe caído y Mario. Uno de los soldados de Maine dijo, ¿está aquí para ayudar a los piratas? Estúpido, ¿no leíste el periódico? Decía que el ex marine Nezumi fue quien armó todo el lío. Uno de los piratas dijo, está claro que está con ustedes. Conversaciones similares se mantuvieron mientras Luffy atracaba el barco con sus compañeros de tripulación. Encuentren a todos y cada uno de esos piratas y ayuden a los marines a limpiar la basura, ordenó Luffy mientras los marines suspiraban aliviados y los piratas gritaban de pánico. Zoro persiguió a un par de piratas con su espada, dejándolos inconscientes rápidamente, mientras controlaba su ar. Sanji y Jin también persiguieron a un grupo, propinándoles patadas en la cabeza. Luffy disparó al resto de los piratas que huían con su pistola de Legos. Durante todo ese tiempo los marines se hicieron a un lado y vieron cómo se encargaban de los piratas con facilidad. Honji y Yosaku estaban demasiado cansados para luchar. Pero Sparky también los detendría si querían unirse a la lucha, ya que Luffy quería que aún tuvieran una licencia de cazar recompensas activa por si querían canjear información o recompensas más adelante. No quería que los etiquetaran de piratas. Usopp apuntaba al enemigo y le disparaba desde el Going Marry, en lugar de ir al barco de la marina y luchar contra los piratas. Pagarán por esto, dijo el capitán pirata enemigo. ¿Recuerda lo que te digo, Mario? Pero no pudo terminar la frase, ya que recibió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Me llamo Luffy, dijo un poco irritado. Pero pronto se tranquilizó cuando el resto de los marines los miraron con extrañeza. Y gracias por ayudarnos, dijo el hombre a cargo del barco. Habríamos perdido más vidas de no ser por ti. Lamentablemente, muchos marines ya estaban muertos o gravemente heridos antes de que Luffy llegara. Ahora que todos los piratas habían sido capturados, los marines, especialmente los soldados de bajo rango, se alegraban un poco de que Mario siguiera siendo un héroe y haciendo un buen trabajo. Incluso siendo pirata. Por favor, abandonen el barco, pidió el marine a cargo con sinceridad. No intentaremos capturarlos, pero como marines, aunque sean buenas personas, se les sigue etiquetando como piratas. Lamento no poder tratarlos mejor, pero ya he pedido refuerzos a Loguetown y no quiero que los capturen. Los demás se sorprendieron, incluso Luffy, parece que toda buena acción tiene recompensa. Así que asintió y volvió al barco. Junto con sus compañeros. Pero antes de irse, dijo algo. No te preocupes, no iremos a Loguetown de todas formas, iremos directamente a Grand Line y nos largaremos de aquí, dijo Luffy sonriendo. Claro que mentía, pero le ordenó a Momo que navegara hacia la montaña opuesta hasta que el barco marino se perdiera de vista, y entonces cambió de rumbo. Pero nadie vio que Honji y Yosaku se habían unido a Sparky y saqueado el barco pirata más pequeño durante la batalla. Incluso acabaron con algunos piratas sin que los marines lo supieran. Mira lo que encontramos.
Gritó Honmi con una enorme sonrisa. Te va a encantar, hermana mayor Nami. ¿Lo haré? Preguntó. ¿Por qué? En ese momento, ambos hombres abrieron el cofre del tesoro y revelaron relucientes monedas de oro y billetes de bayas. 109. Mira lo que encontramos. Gritó Honmi con una enorme sonrisa. Te va a encantar, hermana mayor Nami. ¿Lo haré? Preguntó. ¿Por qué? En ese momento, ambos hombres abrieron el cofre y revelaron relucientes monedas de oro y billetes de berry. Nami chilló de alegría mientras saltaba como una niña, antes de saltar y agarrar el pecho de las manos del dúo. La pelirroja acurrucó el dinero como si fuera su novio que había regresado a casa sano y salvo de una zona de guerra y suspiró feliz. Parece que encontramos fondos extra para Loguetown, dijo Sanji con una sonrisa burlancia. Después de todo, estoy seguro de que todos necesitamos algo. Por supuesto, Sanji se dio cuenta de que Luffy solo intentaba despistar a los marines con sus palabras anteriores. Luffy sonrió. Con esto, todos los marines pensarían que Luffy y la tripulación partieron hacia Grand Line, mientras que ellos atracaban al otro lado de Loguetown. El pueblo de Logue estaba situado en la isla de Loguetown. Sí, qué nombre tan tonto. Pero él no lo decidió. En fin, era una isla con un bosque al otro lado y un pueblo al frente. Así que Luffy le dijo a la tripulación que instalaran el barco allí, cerca del bosque, en lugar del puerto. No lo ocultaría por completo, pero era lo mejor que podían hacer por ahora. Smoker seguía en las islas Sakura, y con la velocidad de su barco, tardarían al menos un día en llegar. Tiempo más que suficiente para salir de allí. Tiempo más que suficiente para lo que Luffy planeaba hacer. Y así, la isla apareció ante sus ojos, la última isla antes del Grand Line. Ahora solo les quedaba resolver el pequeño alboroto que ocurría en el barco. ¿Distribución? Preguntó Nami, sin soltar el cofre de hacía unas horas. Estos imbéciles no tienen ni idea de dinero. Siseó, mientras abrazaba el dinero. Luffy sudó una gota. Nami, te traeré una ciudad de oro, pero estoy seguro de que no cambiaré tu comportamiento. Nami bajó la lengua y el párpado en protesta, muy maduro. No seas codiciosa, respondió Kuina. Si necesitan el dinero, pues simplemente lo necesitan. Así de simple. Además, necesito algo de efectivo para probar el excelente desierto de la isla, dijo con la palma abierta, para darle parte del dinero. Ignorando por completo la desvergüenza con la que Kuina pedía dinero, Luffy estuvo de acuerdo con la espada china. Voy con estos dos a buscar una tienda de espadas, dijo Zoro, refiriéndose a Yosaku y Honji. Necesito 2 espadas más gracias a Mihawk, y ellos necesitan espadas mejores en general. 6 espadas, respondió Nami, tragando saliva. ¿Cuántas crees que necesitas? No sé. 300 o 400.000. Zoro ignoró el silbido de Nami. Pero la chica no protestó mucho, rebuscando en el cofre. Una vez que apiló todos los billetes, se los entregó al espadachín. Oye, si te falta dinero, no olvides volver al barco y preguntarle a Sparky, tenemos efectivo de sobra, señaló Luffy. Nami negó con la cabeza. No, conseguirás un buen trato, ¿de acuerdo? Agarrando al espadachín de cabello verde por el hombro y mirándolo peligrosamente. Hoy bueno. Zoro asintió. Luffy negó con la cabeza con impotencia, pero tomó nota de decirle a Sparky que le diera algo de dinero extra antes de que los chicos se fueran a comprar espadas. Ahora, dijo ella. ¿Quién más? Preguntó, mirando a Kobe. El chico negó con la cabeza. Iré con Zoro, si no, podría perderse, y de todos modos no necesito nada. Nami suspiró y asintió felizmente, antes de mirar al siguiente. Necesitamos comida, dijo Sanji. Y con lo que comen todos, no sé cuánto necesitaré. Pero dame todo lo que creas que necesito, Nami-Swan. Nami volvió a perder una buena cantidad de peso de su bolsa de barriga. Jin también pidió algo de dinero para él y Usopp, por lo que no quedó casi nada. Sabes que todavía tenemos alrededor de 100 millones en la bolsa de Sparky, ¿verdad? Dijo Luffy con expresión seria, pero Nami los ignoró. Tras unirse a la tripulación, Nami revisó la mochila de Sparky varias veces, pero no sacó mucho. De todas formas, ese era el mejor lugar para guardar dinero, ya que estaba a salvo en el hombro de Sparky. ¿Quién necesita una caja fuerte personal para guardar dinero cuando un supermono puede llevarla consigo? Aunque Nami se preguntaba cómo Sparky podía meter tantas cosas en su bolso, un misterio que no cuestionaba. ¿Qué vas a entender? Para ti será oro puro, pero para mí, son mucho más que eso.
Lloró, y Luffy puso los ojos en blanco. Parecía que Nami estaba enamorada de todo el dinero. Usopp, vienes conmigo, dijo Jin, ahora que tenía el dinero. ¿Eh? Preguntó el francotirador, levantando la vista del juego de química que tenía delante. No estaba precisamente prestando atención, pues estaba más concentrado en sus cosas. ¿A dónde vamos? De compras, dijo Jin, aún afectado por sus heridas anteriores. No te preocupes, estaré bien. Ojalá no acabe medio muerto como la otra vez. Se rió. Usopp parecía dudoso, pero no dijo nada más. Ahora, ¿dónde está Luffy? Ya estamos a unos 9 metros de la costa, respondió Yosaku, mirando hacia el barco. Al girarse, los demás vieron al capitán corriendo por el bosque delante de ellos. Supongo que estamos bien entonces, dijo Nami. Regresa al barco cuando hayas terminado. Y por el amor de Dios, no causes problemas. Sé que decir eso sin Luffy aquí podría no tener sentido, pero Dios sabe que lo encontrará de todas llenas. Con esto, la reunión de la tripulación se levantó, y cada uno se marchó por su lado. Jin se fue con Usopp, el expirata de Krieg, en busca de cierto tipo de tienda. Por la mirada del francotirador, notó que estaba confundido, pero pronto vería qué hacían. ¿Querías quedarte en el barco o algo así? Tos, le preguntó Jin, aclarándose la garganta. Tú, Tos, pareces confundido. 110 ¿Querías quedarte en el barco o algo así? Tos, le preguntó Jin, aclarándose la garganta. Tú, Tos, pareces confundido. No, solo estoy confundido sobre a dónde vamos. Bueno, no tenía por qué ocultárselo, pero pensó que le gustaría la sorpresa. Da igual. Buscamos un armero y tos, y en realidad, yo era de Logue, bueno, no nací aquí pero viví media década aquí y antes de convertirme en pirata y tos, y así que estaba pensando si podía conseguirte buenas armas, respondió. Supongo que si Luffy te llamó francotirador y tos y deberíamos comprarte un rifle. Pero tengo armas y no, me refiero a un rifle. Ya sabes, el rifle de francotirador que se usa para ataques a larga distancia. El único inconveniente es que usa balas de verdad. Jin no sabía qué le confundía, pero no se molestó en preguntarle al ver su destino más adelante. Al entrar, se acercaron a los rifles y comenzaron a comprar. El comerciante reconoció a Jin inmediatamente y habló con él un rato antes de dejarlos atrás para explorar la tienda. ¿Qué crees que deberíamos comprarte? Tos, preguntó Jin mientras examinaba las armas. Un rifle de cerrojo probablemente tendría más potencia, pero si logras dominarlo, te será de gran ayuda. No lo sé. Jin miró a Usopp y lo vio preocupado. ¿Qué pasa? Preguntó confundido. Usopp solo jugueteaba con los dedos, murmurando algo. Vamos, hombre, Tos, se nota que algo te preocupa. Ya tengo 2 pistolas, ¿las necesito? Dijo. Jin parpadeó un par de veces, sin saber si hablaba en serio. Se suponía que era su francotirador, ¿no? Un francotirador sin un rifle de francotirador de verdad. Dijo finalmente. Está bien, pero supongo que un francotirador querría una, ¿no? Usopp abrió la boca, pero luego se encogió de hombros. Yo, no sé nada de armas grandes, no, ¿cómo decirlo? No me convencen. Aunque me muero de ganas de enfrentarme a una bazooka, pero en realidad no son armas. Jin dijo con cara seria. Y, por desgracia, aquí no las venden. Aún así, ya que estamos aquí, creo que deberías buscar un par de armas nuevas o al menos comprarle a un armero de verdad material para modificarlas. Sin ánimo de ofender, pero podrían venderlas mejor que tú y Spakry juntos. Usopp se sintió un poco herido, pero Jin tenía razón. Pero, oye, ¿cómo sabes tanto de armas? Jin sacó una pistola de tamaño mediano de su bolsillo trasero, que estaba bien escondida, y la agitó de un lado a otro frente a Usopp, con los ojos observándola. Espera, ¿tienes un arma? Preguntó Usopp. Claro que tengo un arma. Tos, aunque rara vez la necesito. Jin dijo. Puede que sea fuerte, pero no me apasiona la espada como Zoro o Kuina, ni tengo habilidades raras como Sanji o Luffy, uso todas las ventajas que tengo. Tos, por eso fui a la tienda, la última pelea, Tos, me demostró que no era suficiente. Jin lo decía con sinceridad. Usopp lo miró, quien suspiró mientras se masajeaba la herida del pecho y las quemaduras del brazo. Créeme, no querrás estar en ese lugar, Tos, la impotencia que sentirás. Por eso creo que deberías estar preparado. Dijo Jin.
Y además, he oído que Yasop era muy famoso por usar un rifle de largo alcance, por eso te traje aquí, pero si no te sientes cómodo, entonces busca una salida, con tu onda, no sé, usa un arco o una onda más grande, eso podría funcionar. Jin se encogió de hombros. Eso hizo reflexionar a Usopp. Una onda más grande, podría darle más potencia de fuego si se usara una banda de resistencia más grande. Pero Jin interrumpió su razonamiento. Cuando me convertí en pirata, acepté que algún día podría morir, pero eso no significa que no intentaré vivir. Además, a diferencia de la tripulación anterior, esta tiene una mejor comprensión. El capitán Luffy se preocupa mucho por la tripulación, así que no tienes que asegurarte de que vivas tú, sino también tus compañeros. Usopp lo miró fijamente durante un buen rato antes de asentir. De acuerdo, dijo Usopp. Entiendo lo que dices. Pero no aceptaré el rifle. Jin se sorprendió por la negativa de Usopp. No creo que vaya con mi estilo, ya sabes que no usas espadas ni garrotes y usas esa arma rara tuya. Jin parpadeó de nuevo, pero asintió. Usopp tenía razón, no tenía sentido obligarlo a aprender algo que no se sentiría cómodo usando en una pelea. Entonces, ¿cuáles son tus planes? Realmente seguiré tu idea y cuál. El de la onda grande, seguro que puedo hacerlo mejor que cualquier rifle de francotirador. Dijo Usopp. A corta distancia, usaré mis armas, mientras que a distancia puedo usar eso. Jin parpadeó antes de estallar en carcajadas. Si alguien puede entenderlo, eres tú, sabía que tenías agallas después de todo. Oye. Soy el gran capitán Usopp. Mis numerosos enemigos saben que no me arriesgo. Yo soy responsable de todo. Seguro que sí, capitán. Seguro que sí. Jin negó con la cabeza, sonriendo con suficiencia. Ahora bien, si tienes ideas, seguro que el armero podría ayudarte a hacer tu onda grande, bueno, puede que le encanten tus ideas creativas y te haga un descuento. Está bien, asintió Usopp mientras ambos se dirigían al armero. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.